En el aire, la 91.3, y venimos con información. Entendemos acá desde Pajaritos y seguimos los casos de situaciones como cierres de fábricas, la cuestión del desempleo, la cuestión meramente económica que está viviendo el país, digamos, de recesión económica que se está viviendo, el aumento del déficit fiscal, el aumento de la inflación, el aumento particularmente del desempleo y la pobreza. Pero para eso vamos a estar charlando con un especialista que redactó un informe que se llama El desempleo como efecto de la desaceleración productiva, su impacto sobre la pobreza. Ella, la quien redactó, es Agustina González Seuninck, directora de Desarrollo Institucional de Centro de Estudios para la Gobernanza La Plata. Y estamos en comunicación. Hola Agustina, te habla Verónica, bienvenida al aire de Pajaritos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Agustina, primero para poner un poco en contexto, contanos qué es lo que hace, de qué se encarga el Centro de Estudios para la Gobernanza La Plata. Bien, bueno, el Centro de Estudios para la Gobernanza es un ámbito interdisciplinario. Nosotros surgimos o le dimos finalmente nombre a este grupo hacia finales del año pasado, un poco con la convicción de que desde otros espacios se podía sumar a las políticas públicas a partir de la producción de conocimientos. Así que en ese camino hemos arrancado, presentamos un primer informe hace aproximadamente 2 meses, donde analizamos el impacto de la pobreza en la ciudad de La Plata, y en esa línea venimos trabajando desocupación, desaceleración productiva, su impacto sobre la pobreza, entre otras cuestiones sobre las que desde el Centro de Estudios y de Investigaciones nos han interesado, porque creemos que son las problemáticas o los temas de coyuntura más importantes a analizar. Claro. Bien, y sobre este informe, entendemos que, digamos, la pobreza es el producto de determinadas cuestiones, determinadas decisiones políticas. Contanos un poco a qué se refiere esto, el impacto del desempleo sobre la pobreza. Bien, en primer lugar, aclarar que el informe que nosotros hicimos sobre la pobreza es un informe que se hizo considerando indicadores económicos, que lo presentamos en el marco de la Cámara de Diputados, y este artículo sobre el que vos estás hablando, que digamos trabaja sobre las cuestiones de desaceleración productiva, es en realidad una nota de opinión, como tantas otras que vamos escribiendo a medida que van apareciendo algunas cuestiones que tienen que ver con los objetos que estudiamos dentro del Centro de Estudios. Digamos, no es un estudio en sí, sino una nota de opinión con respecto a un tema que nos preocupa, que tal como vos marcás, tiene que ver con la caída en la actividad productiva de tanto las pequeñas y medianas empresas como de la actividad industrial. Esta desaceleración productiva, por decirlo de alguna manera, se puede ver tanto en el cierre de las pymes como en la caída de la actividad de ciertos sectores industriales en particular, que son los más afectados. Bien. Obviamente, si nosotros esto lo queremos relacionar con las cifras de desempleo y de pobreza, es muy sencillo, porque a medida que cae la actividad industrial, a medida que cierran las pequeñas y medianas empresas, eso va a tener un efecto negativo a la hora de hablar de desempleo y por supuesto de pobreza, porque hay una vinculación estrecha entre la pobreza y el desempleo. Es decir, caen estos sectores, son puestos de trabajo que se pierden en el sector privado, y es importante marcar esto cuando hablamos de pobreza, porque hoy en día el sector privado es el que aporta la mayor participación de los despidos. Hay distintas consultoras privadas que están diciendo que prácticamente el 80% de los despidos del país en este último año tienen que ver con despidos que se han dado en el sector privado. Claro. Nosotros en la Argentina venimos de un proceso de producción industrial interesante, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pensás que hicieron que, digamos, el sector industrial, las pymes, hayan cerrado, hayan tenido que decidir muchos despedir gente? ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que hacen que eso suceda? Bien, claramente, como veníamos diciendo,
menos producción, menos desarrollo industrial, menos puestos de trabajo y mayor pobreza. Digamos, esto resulta algo bastante lógico. Por el contrario, un modelo que aporte a la industria y a la producción, eso va a generar valor, el valor es generador de empleo, y romper ese círculo virtuoso de alguna manera que vos marcabas, de industria, desarrollo, inclusión, empleo, trae consecuencias. Claro, pero digo, por ejemplo, la apertura de importaciones, ¿eso es un factor que hace que la industria baje? Sí, de hecho, cuando uno escucha las cámaras empresariales, los sectores que agrupan a los empresarios, a las pymes, hay dos cuestiones que surgen como las más importantes. Por un lado, la apertura de las importaciones, que de alguna manera han desplazado la producción industrial en determinados sectores. El INDEC ha dicho que hacia marzo del 2017 han aumentado las importaciones aproximadamente en un 16%. Esas importaciones que aumentaron, dentro de esas están las importaciones de los bienes de capital que han desplazado la industria nacional, todo lo que tiene que ver con pick-ups, camionetas, colectivos. Y después también hay otro factor, además del aumento de las importaciones, que implica mayor competencia, y hay algunos sectores que no pueden competir. Después también hay otro factor que tiene que ver con el incremento de los costos de producción. Si digamos, al mayor, digamos, si nosotros hablamos de mayores despidos, de mayor pobreza, eso implica más la inflación, todo eso implica que la gente vaya, digamos, que la población vaya consumiendo menos. El aumento de los servicios, productos, ¿no? También se desplace hacia unas segundas marcas. Si a eso le sumamos también el aumento de las tarifas, todo eso impacta en el consumo, pero también en los costos de producción. No es lo mismo para una empresa pagar la luz y el gas a un determinado precio o valor, y cuando esto aumenta sumado a la caída del consumo, los costos de producción se hacen muy cuesta arriba. Digamos, hay indicadores que muestran que las industrias han dejado de consumir gas, han dejado de consumir energía. Eso implica que han dejado de utilizar ciertas maquinarias, y eso también impacta obviamente en esos sectores en particular cae la producción. Bien. Y Agustina, ustedes se enfocaron también en el estudio desde el Centro de Estudios en el análisis de lo que sucede acá en La Plata, del nivel de pobreza acá en La Plata. Contanos un poco eso. Bien, nosotros hicimos, como te decía, hacia principios de este año, la presentación del informe de pobreza en la ciudad. Sí. Obviamente también analizábamos estas cuestiones vinculadas al desempleo y bueno, eso fue un informe, por un lado, bastante para nosotros muy impactante, porque realmente lo que terminamos descubriendo es que se habla mucho de pobreza, tal vez como un indicador económico, pero no había un número exacto de qué porcentaje de población pobre hablamos cuando hablamos de pobreza, cuáles son los sectores más afectados, hacia dónde deberían dirigirse las políticas públicas, con lo cual terminó siendo un informe que terminó aportando en esta falta de estadísticas que había en la ciudad con respecto a, bueno, cuántos pobres efectivamente hay en la ciudad y cuáles son los sectores más afectados. Ese estudio a nosotros nos dio que hacia el segundo trimestre del 2016, en el Gran La Plata, la tasa de pobreza era de más del 27%, es decir que más del 27% de la población de La Plata viven bajo la línea de la pobreza moderada, y aproximadamente un 8%, un 8.8% de la población vive por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, bajo la indigencia. Y una cuestión que surgió de ese estudio, que también resultó muy impactante, es que los sectores más jóvenes son los sectores más afectados por la pobreza, porque aquella franja etaria que va entre 0 y 16 años, es decir, niños y niñas, son de ese 27% que yo te mencionaba recién, sí. El casi 37% de ese porcentaje está compuesto por niños y niñas en la ciudad de La Plata, no, en el Gran La Plata. Y en cuanto a los jóvenes, esa franja etaria que va de 16 a 25 años,
casi o más del 30%, el 34%, casi el 35% de los jóvenes en La Plata son pobres. Es decir que hoy en día en el Gran La Plata 1 de cada 3 jóvenes es pobre. Así que resultaron cifras muy impactantes, ¿no? Sí, es tremendo. Agustina, igual ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza? O sea, ¿cuál es el nivel que ustedes toman analítico para hablar de cuando uno está por la línea de la pobreza? Bien, nosotros las cifras de los estudios que realizamos lo tomamos de los indicadores oficiales. Esto lo que a nosotros nos permite es poder hacer una medición continua, porque tal vez si se toman indicadores de consultoras privadas, eso puede ir variando, entonces no te permite hacer una continuidad con respecto a los estudios. De manera que nosotros tomamos lo que el INDEC toma como Bien. pobreza. Si hablamos de pobreza moderada, es un ingreso por persona de 3.800 pesos, Bien. y si hablamos de pobreza extrema, estamos hablando de 1.500 pesos, que también es discutible, porque digamos, 1.500 pesos, 3.800, hay que ver eso efectivamente cuánto alcanza, si hablamos de accesos a derechos, etcétera, pero tomamos esos indicadores. Bien, y ustedes, recién me hablabas de que ustedes hablaban de qué hacer con esta situación, ¿no? Esto Sí. es impactante, o sea, el proyecto sería la renovación de nuevas políticas públicas, porque esto entendemos que el eje conceptual del gobierno es una política, el no hacer políticas públicas, pero Sí. ustedes, ¿qué es lo que proponen en base a esto que analizaron? Sí, efectivamente, digamos, es interesante pensar las dos cuestiones. Aquello por lo que empezábamos hablando, que es la cuestión de la desaceleración de la producción, y también la pobreza, digamos, que impacta fuertemente, digamos, en el desempleo privado que genera cuando cierran las empresas, cierran las industrias, etcétera. Vos pensá que el INDEC dio unas cifras hace muy poquito, hace unos días, donde estableció que más de 44.000, casi 44.500 personas perdieron su puesto de trabajo en el sector privado en el 2016. Sí. Eso a partir de unas 3.000 empresas que dejaron de existir. Sí. La UIA, que es la Unidad de Industriales Argentinas, habló y el mes pasado, no, hace unos meses, en el mes de febrero, y dijo, bueno, la actividad industrial en la Argentina cayó un 9%, el INDEC habla de un 7,9%, pero digamos está entre un 8 y un 9%. Obviamente eso habla de sectores golpeados, habla de trabajadores que se quedan sin trabajo, de puestos de trabajo que se pierden. Y efectivamente, torcer ese círculo virtuoso implica una decisión política estratégica que tiene que ver con tener unas políticas públicas orientadas a generar empleo, y eso es a través de generar o impulsar la actividad industrial, impulsar la actividad de las pymes, generar programas que brinden seguridad jurídica, previsibilidad, que por ende generen puestos de trabajo, y esto en el mundo ha demostrado ser una herramienta eficaz a la hora de sacar a miles de personas de la pobreza, ¿no? Así es. Bien, Agustina, ¿te quedó algo por ahí que te gustaría mencionar, que no hayamos tratado? No, simplemente agradecerles el espacio. Obviamente todos estos indicadores tienen sentido si se dan a conocer. Torcer el rumbo de las políticas públicas también tiene que ver con difundir estas cuestiones que muchas veces quedan relegadas o silenciadas. Así que en ese sentido el rol de los medios de comunicación es fundamental. Agradecerles. Bien. Y dejarles a los oyentes nuestros contactos por cualquier cuestión que se les ocurra interesante, que podamos profundizar, o cualquier duda, en el Facebook, que es el Centro de Estudios para la Gobernanza, o en Twitter, @seclaplata. Bueno, Agustina, te agradezco mucho tu palabra, y la verdad el análisis que que hacen ustedes desde el Centro de Estudios es muy interesante, porque la situación realmente es preocupante, digamos. Las políticas que se están llevando a cabo no están haciendo lo que ellos prometieron hacer, bajar el déficit fiscal, están, digamos, el hecho de bajar el déficit fiscal en términos de ajuste y de desempleo y sacar la industria nacional, la verdad que no sé cuál es el rumbo positivo que podría llegar a tener el país. Entonces, me parece que es muy necesario esto que están haciendo ustedes. Bueno, muchísimas gracias y estamos siempre a disposición. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Agustina. Chao, hasta luego. Bueno, pasaba allí Agustina González, CEUNIC, directora de Desarrollo Institucional del Centro de Estudios para la Gobernanza en La Plata.